Bueno, pues seguimos con lo nuestro. ¿Cómo reconocer monemas? Es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? ¿Cómo sabemos de las partes de una palabra cuáles son relevantes, cuáles debemos seleccionar en un análisis morfológico? Punto de partida. Comparamos estos tres análisis morfológicos que tenéis ahí. Niños, un lexema, niñ, un morfema flexivo de género masculino, la O, un morfema flexivo de número plural. Sin embargo, gritos, observad la diferencia que la O no se considera un morfema flexivo de género masculino. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no existen gritas. Es decir, que esa unidad no nos está indicando que el sustantivo es masculino en oposición a un femenino. Por tanto, no es relevante y por tanto no lo consideramos un morfema. Y lo mismo ocurre con la S final de crisis. La S final de crisis no se opone a ninguna crisis singular, crisis plural, por tanto esa S no es un verdadero morfema. Vamos a verlo con calma para ver cómo podemos seleccionar o reconocer los monemas que hay en una palabra. Primero, concepto de monema. Tradicionalmente en la ESO seguro habéis estudiado que es la unidad menor con significado que hay en la lengua, ¿no? La unidad menor sin significado es el sonido y con significado es el monema. A mí esta definición me vale y me parece estupenda siempre y cuando tomáis en cuenta que hay monemas que tienen significado léxico porque tienen referencialidad, es decir, se refieren a algo que está en la realidad. Por ejemplo, correr es algo que está en la realidad, o casa, o perro, o yo qué sé, identidad. Son cosas que tienen referencialidad, se refieren a algo. Pero también hay monemas que no tienen ese significado léxico o referencial, sino que tienen un significado puramente gramatical, propio solo del sistema de la lengua. Por ejemplo, el monema mente, en un adverbio como rápidamente, tiene un significado gramatical, o la S de plural tiene un significado gramatical. Si entendemos en este sentido significado, como significado léxico o significado gramatical, la definición me vale. Creo, no obstante, que es más sencilla esta otra, unidad relevante a la morfología. Cuando digo relevante, quiero decir que es productiva, es decir, que con los monemas puedo producir palabras nuevas, ¿no? ¿De qué depende que una unidad sea relevante? Pues muy fácil, de que sea una unidad de la lengua, es decir, de que aparezca en diferentes contextos con la misma forma y función. Se llama esto recurrencia de las unidades lingüísticas. Aparecer en diferentes contextos con la misma forma y función es lo que nos indica que eso es una unidad de la lengua. Vamos a verlo con ejemplos. La O de niños. ¿Aparecen otras unidades de la lengua con la misma forma y función? Sí, por ejemplo, aparecen perros, aparecen, yo qué sé, no se me ocurre otra, abogados, ¿vale? Y siempre aparece con la misma forma o y con la misma función, que es indicar el género masculino. Luego podemos considerar que es una unidad de la lengua. Sin embargo, la S de crisis no tiene la misma forma que la S de plural, ¿no? La S que aparece en gritos o en niños, pero no tiene la misma función, porque esa S de crisis no está indicando plural. Por eso esa S de crisis no es relevante, es decir, no es un monema, porque no tiene la misma función formar un plural que la S de gritos o la S de niños, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos o qué tipos de funciones tienen los monemas y cómo se describen. Ahí lo tenéis. Esta es la fórmula que debemos usar para describir la función de un monema. Lo que leemos esto como S es una unidad que se coloca al final de la palabra, por eso este guión. Observad, por ejemplo, que IN es una unidad que se coloca al principio de la palabra, por eso el guión va atrás. S se coloca al final de la palabra y se coloca siguiendo en el interior del corchete esta raya, como esta, indica la unidad que describo, en este caso la S. La S se coloca detrás de adjetivo y nombre y forma un adjetivo y nombre plural, ¿vale? Por ejemplo, niño, niños. Repito, S es una unidad que pospuesta, colocada detrás de un adjetivo o un nombre, forma un adjetivo o un nombre plural. Vamos a ver mente. Mente también va detrás de la unidad. Es una unidad que pospuesta a un adjetivo forma un adverbio. Rápida es el adjetivo, rápidamente es el adverbio, ¿vale? In es una unidad que va antes de un adjetivo y forma un adjetivo negativo, de significado negativo, capaz, incapaz. Y aquí a ver si puedo quitar a Yoda, porque si no, no lo veis. Vaya, loco. ¿Cuál es la función de loco, de una unidad, de un monema que tiene, como el loco de locura, que tiene significado referencial? Pues su significado, esa es la función, ¿vale? Así que cuando indicamos la función de un monema, tenéis monemas como S, que forman adjetivos o nombres plurales, como mente, que forman adverbios a partir de adjetivos, como in, que forman adjetivos de significado opuesto, o loco, los lexemas, que se describe su función por su significado. Su función es producir ese significado referencial del que hablábamos antes. Por último, alomorfos. Este concepto también debo decirlo. Hemos dicho que reconocemos un monema porque aparece con la misma forma y función en diferentes unidades. ¿Qué pasa? Que a veces por razones fonéticas, por razones de sonido,
un monema cambia ligeramente de forma. En realidad es el mismo monema con varias variantes. Esas variantes se les llama alomorfos. Por ejemplo, del prefijo de negación in existen 3 alomorfos. In como en incapaz, im como en imposible y como en irreal, dependiendo de la letra o el fonema que vaya después, ¿vale? También son alomorfos del morfema flexivo de plural, la S detrás de vocal y ES detrás de consonante. Niños, pero camiones, ¿vale? Bueno, eso es el mismo monema, pero en 2 formas. Y uno muy curioso que me gustaría que recordarais porque aparece mucho es Billy como morfema cuando va en medio de una palabra, de ahí los 2 guiones que veis aquí. Por ejemplo, amabilidad y ble es el mismo monema, pero cuando va a final de palabra, amable, ¿vale? Billy y ble son el mismo monema, son alomorfos de un mismo monema. Y esto es todo.